Padre finge su propia muerte para poner a prueba a sus hijos y los deshereda a todos después de ver sus verdaderos colores. Su regreso a la vida pública causa caos. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Qué serías capaz de hacer para descubrir la verdad oculta detrás de quienes más amas? Un padre, una figura poderosa, con todo lo que alguien podría desear, está a punto de tomar la decisión más radical de su vida. Lo que sus hijos desconocen es que este hombre, que parecía haberse ido para siempre, dejó algo más que un simple testamento. Lo que vendrá después cambiará para siempre el destino de esta familia. Entre lágrimas y traiciones, secretos ocultos empiezan a salir a la luz. Cuando la ambición, el dinero y la sangre se mezclan, las verdaderas caras de aquellos que decían amar se revelan en los momentos más oscuros. Pero lo que nadie espera es el regreso de alguien que nunca se fue. ¿Qué harías tú si la verdad sobre tus seres queridos fuera más oscura de lo que podrías imaginar? Prepárate para un viaje emocional que te hará cuestionar los valores que siempre diste por sentado. Esta historia no es solo sobre herencias o dinero, es sobre la esencia del amor, la traición y la redención. Y una cosa es segura, después de ver esto, nada volverá a ser igual. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la lujosa mansión en Los Ángeles, California. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con la tensión palpable que llenaba la sala de estar. 4 hermanos, tan diferentes como los dedos de una mano, esperaban impacientes la llegada de su padre, Ernesto García, un empresario latino que había construido un imperio desde cero en la tierra de las oportunidades. Javier, el mayor, se paseaba de un lado a otro, su traje italiano arrugándose con cada movimiento brusco. Sofía, la del medio, se miraba compulsivamente en el espejo de su celular, retocando su maquillaje perfecto. Luis, el más joven, se hundía en el sofá de cuero, sus ojos enrojecidos revelando noches de excesos. Y Carlos, el hijo olvidado, se sentaba incómodo en una esquina, su ropa sencilla contrastando con el lujo que lo rodeaba. De repente, un ataque de tos violenta resonó desde el pasillo. Los 4 hermanos se congelaron, sus miradas se cruzaron con una mezcla de sorpresa y horror. Era Ernesto, su padre, tosiendo como si la vida se le escapara en cada exhalación. El sonido era desgarrador, casi inhumano. «Papá». Sofía fue la primera en reaccionar, su voz temblando. «¿Estás bien?». No hubo respuesta, solo más tos y el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Los hermanos se precipitaron hacia el pasillo, encontrando a Ernesto de rodillas, su rostro pálido y sudoroso. «Llamen a una ambulancia», gritó Javier, su fachada de hombre de negocios desmoronándose ante la visión de su padre vulnerable. Luis, saliendo de su estupor, sacó su teléfono con manos temblorosas. Carlos, sin embargo, ya estaba junto a Ernesto, sosteniéndolo con gentileza. «Papá, estamos aquí», susurró Carlos, sus ojos llenos de una preocupación genuina que contrastaba con la confusión y el pánico de sus hermanos. Ernesto levantó la mirada, sus ojos recorriendo los rostros de sus hijos. En ese momento, algo cambió en su expresión. Una mezcla de dolor, decepción y determinación se reflejó en sus ojos cansados. «No, no llamen a nadie», logró decir entre jadeos. «Ayúdenme a llegar al estudio. Tenemos que hablar». Los hermanos intercambiaron miradas de perplejidad. ¿Cómo podía su padre pensar en negocios en un momento así? Sin embargo, obedecieron, ayudándolo a ponerse de pie y guiándolo lentamente hacia el estudio. Una vez dentro, Ernesto se desplomó en su sillón de cuero detrás del imponente escritorio de caoba. Los hermanos se acomodaron frente a él, la tensión creciendo con cada segundo de silencio. «Mis hijos», comenzó Ernesto, su voz ronca pero firme. «Los he reunido hoy porque me estoy muriendo». El impacto de esas palabras fue como una bofetada para los hermanos. Sofía ahogó un grito, Luis palideció aún más, Javier se quedó boquiabierto, y Carlos simplemente cerró los ojos, como si hubiera estado esperando esta noticia desde hace tiempo. «Cáncer», continuó Ernesto. «Terminal. Los médicos dicen que me quedan semanas, tal vez días». «Pero papá», interrumpió Javier, su mente de empresario ya calculando.
Debe haber algo que podamos hacer. Tratamientos experimentales, especialistas en el extranjero. Ernesto levantó una mano, silenciándolo. No es por eso que los he llamado. Es hora de hablar sobre el futuro, sobre mi legado. Los ojos de los hermanos se iluminaron ante la mención de la palabra legado. Todos, excepto Carlos, quien mantuvo su mirada fija en su padre, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. He trabajado toda mi vida para construir algo, continuó Ernesto. Desde que llegué a este país con nada más que sueños y la ropa que llevaba puesta. He luchado contra el racismo, la discriminación, las barreras del idioma. Y lo hice todo por ustedes, para darles una vida mejor. Sus palabras cayeron pesadamente en la sala. Cada hermano recordó momentos de su infancia, las largas horas que su padre pasaba trabajando, los sacrificios, las oportunidades que les había brindado. Pero ahora, la voz de Ernesto se quebró por un momento, ahora me pregunto si hice lo correcto. Si les enseñé los valores correctos. Sofía se inclinó hacia adelante, su mano perfectamente manicurada posándose sobre el escritorio. Papá, por favor, no digas eso. Somos exitosos gracias a ti. Ernesto la miró, una tristeza profunda en sus ojos. ¿Éxito? ¿Es eso lo único que importa? ¿Qué hay del amor, la compasión, la familia? Un silencio incómodo llenó la habitación. Cada hermano evitó la mirada del otro, conscientes de las grietas en sus relaciones, de los años de rivalidad y resentimiento. He tomado una decisión, anunció Ernesto, su voz recuperando fuerza. Mi testamento no será lo que esperan. Javier se enderezó, su rostro tenso. ¿Qué quieres decir? Quiero ver quiénes son realmente mis hijos, respondió Ernesto. Quiero ver si el legado que dejo es más que solo dinero y propiedades. Luis, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz temblorosa. Papá, no entiendo. ¿Qué estás planeando? Ernesto miró a cada uno de sus hijos, deteniéndose un momento más en Carlos, quien permanecía callado y pensativo. Lo sabrán a su debido tiempo, dijo finalmente. Por ahora, quiero que reflexionen sobre sus vidas, sobre lo que realmente importa. Porque les aseguro, cuando llegue el momento, nada será como lo esperan. Con esas crípticas palabras, Ernesto se levantó lentamente, rechazando la ayuda ofrecida por Sofía. La reunión ha terminado. Los veré, pronto. Los hermanos salieron del estudio, confundidos y preocupados. Mientras se alejaban, ninguno notó la mirada determinada en los ojos de su padre, ni la forma en que sacó su teléfono y marcó un número en cuanto estuvieron fuera de vista. Está hecho, murmuró Ernesto al teléfono. Prepara todo. Es hora de poner en marcha el plan. Mientras los hermanos se dispersaban por la mansión, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores, no podían imaginar el giro que estaba a punto de dar sus vidas. En las sombras del pasillo, Ernesto observaba, su corazón pesado pero resuelto. El juego había comenzado, y solo el tiempo diría quién sería digno de su verdadero legado. El amanecer apenas teñía el cielo de Los Ángeles cuando los teléfonos de los hermanos García sonaron simultáneamente. Era Elena, la esposa de Ernesto, su voz entrecortada por el llanto. Vengan rápido. Es su padre. Él. No necesitó decir más. En menos de una hora, los 4 hermanos llegaron a la mansión familiar en Bel Air, cada uno en su propio vehículo, el rugido de los motores rompiendo la quietud del vecindario exclusivo. Javier fue el primero en entrar, su rostro una máscara de preocupación profesionalmente ensayada. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Elena, una mujer elegante aún en su dolor, estaba sentada en el sofá de la sala, rodeada de pañuelos usados. Levantó la mirada, sus ojos hinchados y enrojecidos. Se ha ido, susurró. Su corazón, simplemente se detuvo durante la noche. Sofía dejó escapar un grito ahogado, desplomándose en el sillón más cercano. Luis se quedó paralizado en la entrada, su mente nublada por el shock y los restos de su última borrachera. Carlos, el último en llegar, se acercó silenciosamente a su madre, arrodillándose junto a ella y tomando su mano. Lo siento tanto, mamá,
murmuró, su voz cargada de una emoción genuina que contrastaba con la reacción de sus hermanos. Javier, siempre el hombre de acción, comenzó a pasearse por la sala. ¿Ya llamaste al abogado? ¿A la funeraria? Tenemos que organizar todo, hacer un comunicado para la prensa. Por Dios, Javier, exclamó Sofía, levantando la cabeza. Papá acaba de morir y ya estás pensando en la prensa. Alguien tiene que hacerlo, respondió Javier, su tono defensivo. No podemos dejar que los buitres de los medios se aprovechen de esto. Luis, finalmente saliendo de su estupor, se acercó al bar. Necesito un trago, murmuró, sirviéndose un whisky generoso a pesar de que apenas eran las 7 de la mañana. Elena observaba a sus hijos, una mezcla de dolor y decepción en su mirada. Su padre, comenzó, su voz temblando, dejó instrucciones específicas para el abogado. Llegará en cualquier momento para leer el testamento. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa y, en algunos casos, de anticipación apenas disimulada. ¿Tan pronto?, preguntó Sofía, enderezándose en su asiento y alisando su falda diseñada. Como si fuera una señal, el timbre sonó. Carlos se levantó para abrir la puerta, regresando momentos después con un hombre de traje oscuro y maletín de cuero. Buenos días, saludó el abogado, su tono profesional contrastando con la atmósfera cargada de emoción. Lamento profundamente su pérdida. El señor García dejó instrucciones muy claras sobre cómo proceder en este momento. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio tenso mientras el abogado preparaba los documentos. Javier no podía dejar de mirar el maletín, como si pudiera ver a través del cuero y leer el contenido del testamento. Sofía se retocaba el maquillaje compulsivamente, preparándose para cualquier eventualidad. Luis bebía su tercer vaso de whisky, sus manos temblando ligeramente. Solo Carlos permanecía quieto, su mirada fija en un retrato familiar colgado en la pared, una imagen de tiempos más felices. Bien, comenzó el abogado, aclarándose la garganta. Procederé a leer las últimas voluntades de Ernesto García. El silencio en la sala se volvió casi palpable. Elena cerró los ojos, como preparándose para un golpe. Yo, Ernesto García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente, a mis hijos, Javier, Sofía, Luis y Carlos, les dejo, nada. La reacción fue inmediata. Javier se puso de pie de un salto, su rostro rojo de ira. Sofía dejó caer su espejo de mano, el cristal rompiéndose en el suelo de mármol. Luis escupió su trago, tosiendo violentamente. ¿Qué significa esto?, rugió Javier. Debe haber un error. El abogado levantó una mano, pidiendo silencio. Hay más, dijo, su voz firme. El señor García continúa, sin embargo, no los estoy desheredando completamente. Mi fortuna y mis empresas serán administradas por un fideicomiso durante los próximos 6 meses. Al final de este periodo, el verdadero heredero será aquel que demuestre compasión, carácter y los valores que siempre intenté inculcarles. Solo uno de ustedes heredará todo. Los demás no recibirán nada. El caos estalló en la sala. Javier gritaba sobre la invalidez del testamento, Sofía lloraba histéricamente, Luis maldecía en voz baja. Solo Carlos permanecía en silencio, su mirada aún fija en el retrato familiar. Esto es una locura, exclamó Javier. Voy a impugnar este testamento. No puede ser legal. El abogado, imperturbable, continuó, el señor García anticipó esta reacción. Cualquier intento de impugnar el testamento resultará en la donación inmediata de toda la fortuna a diversas organizaciones benéficas. No quedará nada para ninguno de ustedes. El silencio cayó nuevamente sobre la sala, pesado y opresivo. Cada hermano miraba a los otros con una mezcla de sospecha y resentimiento. La competencia había comenzado, y las apuestas no podían ser más altas. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz cargada de emoción. Su padre, él quería que recordaran quiénes son realmente. Que volvieran a ser la familia que alguna vez fuimos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los engranajes ya estaban girando en las mentes de Javier y Sofía, planeando cómo ganar este macabro juego.
Luis se servía otro trago, su mente nublada por el alcohol y la codicia. ¿Y Carlos? Carlos simplemente se levantó y salió de la habitación, el peso de la decepción de su padre pesando sobre sus hombros. Mientras tanto, en una ubicación desconocida, Ernesto García observaba la escena a través de cámaras ocultas, su corazón pesado pero su determinación intacta. El juego había comenzado, y solo el tiempo diría si alguno de sus hijos era digno de su legado. El sol abrasador de Los Ángeles caía sobre el barrio de East Los Angeles, donde Carlos, el hijo olvidado de Ernesto García, había encontrado su verdadero propósito. A diferencia de sus hermanos, que se habían atrincherado en sus lujosas mansiones tras el shock del testamento, Carlos continuaba su rutina diaria en el centro comunitario que había fundado años atrás. «Buenos días, don Carlos», saludó María, una anciana de rostro arrugado pero ojos brillantes. «¿Cómo está usted hoy?». Carlos forzó una sonrisa, el peso del secreto de su padre pesando sobre sus hombros. «Bien, doña María». ¿Lista para su clase de inglés? Mientras Carlos se sumergía en su trabajo, ayudando a inmigrantes recién llegados a navegar el complejo sistema estadounidense, sus hermanos tramaban sus próximos movimientos. En Beverly Hills, Javier paseaba por su oficina de cristal y acero, su teléfono pegado a la oreja. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrar una laguna legal? Para eso te pago, idiota. Colgó bruscamente, su rostro una máscara de furia y frustración. Sofía, por su parte, había convertido su mansión en Malibú en un set de grabación improvisado. Frente a una cámara, con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas, grababa un video para sus millones de seguidores en redes sociales. Mis queridos fans, como sabrán, acabo de perder a mi amado padre, sollozó teatralmente. Pero en estos momentos difíciles, me he dado cuenta de lo importante que es ayudar a los demás. Por eso, estaré donando, zapatos. Sí, zapatos a los necesitados. Mientras tanto, en un club nocturno de West Hollywood, Luis se hundía más profundamente en una espiral de autodestrucción. Rodeado de falsos amigos y aduladores, gastaba dinero como si no hubiera un mañana. «Otra ronda para todos», gritó, su voz pastosa por el alcohol y otras sustancias. «Que la fiesta no pare». Pero incluso en medio de la música ensordecedora y las luces parpadeantes, Luis no podía sacudirse la sensación de vacío que lo consumía. De vuelta en la mansión familiar, Elena observaba con tristeza las noticias en la televisión. Los titulares gritaban sobre el escándalo García, especulando salvajemente sobre las razones detrás del extraño testamento de Ernesto. «Oh, Ernesto», suspiró, acariciando una vieja fotografía de su marido. ¿Realmente era necesario todo esto? Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso momento, Ernesto la observaba desde una habitación oculta en la misma casa. Rodeado de monitores que mostraban las actividades de sus hijos, el patriarca sentía cómo su corazón se encogía con cada nueva decepción. «Tienen que aprender», murmuró para sí mismo. «Tienen que recordar quiénes son realmente». Los días se convirtieron en semanas, y las verdaderas naturalezas de los hermanos García comenzaron a revelarse. Javier, frustrado por su incapacidad de romper el testamento legalmente, decidió tomar un enfoque más creativo. Con una sonrisa forzada y un maletín lleno de dinero en efectivo, se dirigió a las oficinas de varios políticos locales. «Piénselo como una inversión en el futuro de nuestra comunidad», dijo suavemente, deslizando un sobre abultado a través del escritorio de un concejal de aspecto nervioso. Sofía, por su parte, había convertido su misión caritativa en un circo mediático. Cámaras la seguían mientras entregaba zapatos de diseñador en barrios marginales, su sonrisa deslumbrante contrastando con la incomodidad evidente de los receptores. «Estos lowball teams combinarán perfectamente con tu uniforme de trabajo en el McDonald's, cariño», exclamó, entregando unos tacones de aguja rojos a una madre soltera visiblemente desconcertada. Luis, en un raro momento de lucidez entre borracheras, decidió que necesitaba limpiar su imagen. Su solución, contratar a un equipo de relaciones públicas para crear una fundación benéfica en su nombre. El hecho de que la mayoría de los fondos se desviaran misteriosamente a cuentas offshore era, según él, un detalle técnico. ¿Y Carlos?
Carlos siguió haciendo lo que siempre había hecho. Sin fanfarria ni cámaras, continuó su trabajo en el centro comunitario, ofreciendo clases de inglés, ayudando a familias a encontrar vivienda asequible y luchando contra la gentrificación que amenazaba con desplazar a la comunidad que tanto amaba. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a reparar el techo de la casa de una familia inmigrante, recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, con el rostro parcialmente oculto por una gorra y gafas de sol, se acercó cojeando. «Disculpe, joven», dijo el hombre con un marcado acento. «¿Podría ayudarme? Me he perdido y no sé cómo volver a mi casa». Carlos, sin dudarlo un segundo, bajó de la escalera y se acercó al anciano. «Por supuesto, señor». «¿Dónde vive?». Mientras Carlos escuchaba atentamente y ofrecía su ayuda, no notó la mirada de orgullo y emoción que brillaba en los ojos del anciano. Tampoco se dio cuenta de que, escondida en un auto cercano, una cámara capturaba toda la escena. Ernesto, disfrazado como el anciano perdido, sintió como las lágrimas amenazaban con derramarse. Por primera vez desde que comenzó su elaborado plan, sintió una chispa de esperanza. Esa noche, de vuelta en su escondite, Ernesto revisó las grabaciones del día. Las imágenes de Javier sobornando políticos, Sofía explotando la pobreza para su propio beneficio y Luis despilfarrando dinero en fiestas decadentes llenaron las pantallas. Pero en un monitor, la imagen de Carlos ayudando desinteresadamente a un anciano perdido brillaba como un faro de esperanza. Ernesto se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. «Quizás», murmuró, «quizás no todo está perdido después de todo». Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, los engranajes del destino seguían girando, llevando a la familia García hacia un confrontamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La noche caía sobre Los Ángeles, las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas. En el ático de un rascacielos en el centro, Javier y Sofía se reunían en secreto, sus rostros iluminados por la tenue luz de las velas de un restaurante exclusivo. «Tenemos que hacer algo», susurró Javier, inclinándose sobre la mesa. «Carlos nos está ganando sin siquiera intentarlo». Sofía sorbió su martini, sus ojos entrecerrados. «¿Qué propones?». «Ya hemos intentado todo». «No todo», respondió Javier, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «¿Qué tal si nos deshacemos de la competencia?». El tenedor de Sofía cayó con un ruido metálico. «¿Estás sugiriendo que...». «No, nada tan drástico», se apresuró a aclarar Javier. «Pero, ¿y si pudiéramos desacreditar a Carlos? Hacer que parezca que no es tan santo como todos creen». Sofía se reclinó en su silla, una sonrisa idéntica a la de su hermano formándose en su rostro. «Cuéntame más». Mientras los dos hermanos mayores conspiraban, Luis se encontraba en una situación precaria. En un callejón oscuro de East LA, muy lejos de sus habituales clubes de lujo, el hijo menor de los García temblaba incontrolablemente. «Vamos, man, solo necesito un poco más», suplicaba a un hombre de aspecto amenazador. «Te pagaré el doble la próxima semana, lo juro». El dealer, un hombre conocido solo como el Coyote, sacudió la cabeza. «Lo siento, niño rico. Sin efectivo, no hay mercancía. Y ya me debes demasiado». Luis, desesperado, sacó su teléfono. «Mira, llamaré a mi hermano. Él puede». Antes de que pudiera terminar la frase, el Coyote le arrebató el teléfono. «Mejor idea. Llamaré a tu hermano yo mismo. Veamos cuánto vale tu vida para él». El pánico se apoderó de Luis. «No. Por favor, no lo involucres en esto. Yo encontraré una manera». El Coyote sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad. «Tienes 24 horas, niño rico. O las cosas se pondrán muy feas». Mientras Luis se alejaba tambaleándose, su mente nublada por el miedo y la abstinencia, no notó la figura que lo observaba desde las sombras. Carlos, que había estado repartiendo mantas a las personas sin hogar de la zona, había presenciado todo el intercambio. Con el corazón pesado, Carlos sacó su propio teléfono y marcó un número. «¿Hola?» «Sí, soy yo. Necesito tu ayuda. Es sobre Luis. Está en problemas».
Al otro lado de la ciudad, en la mansión familiar, Elena recibía una visita inesperada. Javier y Sofía, con sus mejores sonrisas ensayadas, entraron en la sala de estar. «Mamá», comenzó Javier, su voz melosa. «Hemos estado pensando. Con papá, ya sabes, quizás sea hora de que comiences a pensar en el futuro». Elena los miró con sospecha. «¿Qué quieres decir?». Sofía se sentó junto a su madre, tomando su mano. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada, mami. Quizás, ¿podrías darnos un poder legal? Solo por precaución». Elena retiró su mano como si la hubieran quemado. ¿Poder legal? ¿De qué están hablando? Es solo una formalidad, insistió Javier. Para proteger los intereses de la familia. ¿Los intereses de la familia? La voz de Elena se elevó. ¿O los suyos propios? Antes de que la discusión pudiera escalar, el timbre sonó. Momentos después, Carlos entró en la sala, sosteniendo a un Luis pálido y tembloroso. «¿Qué pasó?», exclamó Elena, corriendo hacia sus hijos. «Lo encontré en la calle», explicó Carlos, su voz cargada de preocupación. «Creo que necesita ayuda, mamá. Ayuda real». Javier y Sofía intercambiaron miradas de frustración. Su plan tendría que esperar. Mientras la familia se reunía alrededor de Luis, nadie notó la pequeña cámara oculta en la esquina de la habitación. En su escondite secreto, Ernesto observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación. «Oh, mis hijos», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «¿Cuándo aprenderán?». Pero mientras observaba a Carlos cuidar desinteresadamente de Luis y a Elena enfrentarse a los intentos manipuladores de Javier y Sofía, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. El juego estaba lejos de terminar y las verdaderas pruebas apenas comenzaban. En las calles de Los Ángeles, los secretos se acumulaban como nubes de tormenta, amenazando con desatar un diluvio que cambiaría a la familia García para siempre. El amanecer se asomaba sobre East Los Angeles, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Carlos, con ojeras profundas bajo sus ojos, salía de su modesto apartamento. A pesar de haber pasado la noche en vela cuidando de Luis, su determinación no flaqueaba. Mientras caminaba hacia el centro comunitario, un hombre mayor, encorvado y con una barba descuidada, se le acercó cojeando. «Disculpe, joven», dijo el anciano con voz ronca. «¿Podría ayudarme? No he comido en días». Carlos se detuvo, mirando al hombre con compasión. Sin dudarlo, sacó el sándwich que había preparado para su almuerzo. «Tome, señor», ofreció con una sonrisa cálida. «No es mucho, pero espero que le ayude». El anciano tomó el sándwich con manos temblorosas, sus ojos brillando con gratitud y algo más. «Dios te bendiga, hijo. Eres un ángel en esta ciudad de demonios». Carlos, ajeno a la intensa mirada del anciano, continuó su camino, dejando atrás a un Ernesto disfrazado, cuyo corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Mientras tanto, en una lujosa clínica de rehabilitación en Malibú, Luis despertaba desorientado. Carlos, fiel a su palabra, había conseguido internarlo la noche anterior. «¿Dónde estoy?», murmuró Luis, su voz ronca. Una enfermera se acercó con una sonrisa amable. «Está a salvo, señor García. Su hermano Carlos lo trajo anoche. Está en un programa de desintoxicación». Luis cerró los ojos, los recuerdos de la noche anterior inundando su mente. La vergüenza y la gratitud se mezclaban en su pecho. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Javier entró como una tormenta, seguido de cerca por Sofía. «¿En qué estabas pensando?», rugió Javier. «¿Tienes idea de cómo se verá esto en los medios?». Sofía, más pragmática, se volvió hacia la enfermera. «Necesitamos sacar a nuestro hermano de aquí. Ahora». La enfermera frunció el ceño. «Lo siento, pero el señor García necesita tratamiento». Firmó voluntariamente. «Al diablo con eso», interrumpió Javier. «Somos su familia. Nos lo llevamos». Mientras la discusión escalaba, Luis se encogía en su cama, el peso de años de adicción y expectativas familiares aplastándolo.
De vuelta en Istla, Carlos recibía una llamada inesperada. ¿Carlos? Soy yo, Luis. Yo, necesito tu ayuda. Javier y Sofía quieren sacarme de aquí, pero, creo que realmente necesito esto. La voz de Luis temblaba, una vulnerabilidad que Carlos nunca había escuchado en su hermano menor. Tranquilo, hermano, respondió Carlos con firmeza. Voy para allá. No dejaré que te saquen. Mientras Carlos se apresuraba hacia Malibú, Javier y Sofía tramaban en la mansión familiar. Esto es un desastre, gruñó Javier, paseándose por la sala. Carlos está ganando puntos por todos lados. Tenemos que hacer algo drástico. Sofía, reclinada en el sofá, sonrió maliciosamente. Tal vez sea hora de sacar los trapos sucios de nuestro querido hermano. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Javier, intrigado. Bueno, ronroneó Sofía, ¿recuerdas ese pequeño incidente de hace años? El que papá encubrió. Los ojos de Javier se iluminaron con comprensión. Sofía, eres brillante. Pero, ¿cómo lo hacemos público sin que nos salpique a nosotros? Déjamelo a mí, respondió Sofía, sacando su teléfono. Tengo algunos contactos en los medios que estarían encantados de tener una exclusiva jugosa. Lo que los hermanos no sabían era que cada palabra, cada plan, estaba siendo grabado. En su escondite, Ernesto escuchaba con el corazón roto cómo sus hijos mayores planeaban destruir a su hermano. Oh, Javier, Sofía, murmuró, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿En qué se han convertido? Mientras la tarde avanzaba, los eventos se precipitaban. Carlos llegaba a la clínica justo a tiempo para evitar que Javier y Sofía se llevaran a Luis. La confrontación que siguió fue explosiva, con años de resentimientos y secretos saliendo a la luz. Siempre fuiste el favorito de papá, gritó Javier, su fachada de hombre de negocios desmoronándose. Y tú siempre fuiste un hipócrita, respondió Carlos, su habitual calma cediendo ante la ira. ¿Crees que no sé de tus sobornos, de tus negocios sucios? Sofía, viendo que su plan se desmoronaba, decidió jugar su carta final. Al menos nosotros no tenemos sangre en nuestras manos, hermanito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis, desde su cama, miró a Carlos con confusión. ¿De qué está hablando, Carlos? Carlos palideció, el peso de un secreto largo tiempo guardado amenazando con aplastarlo. Yo no. Pero antes de que pudiera responder, las puertas de la clínica se abrieron de par en par. Y allí, como un fantasma del pasado, estaba Ernesto García. Basta, dijo con voz firme, su disfraz olvidado. Es hora de que la verdad salga a la luz. Todos ustedes. El shock en los rostros de sus hijos era palpable. Javier retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Sofía dejó escapar un grito ahogado. Luis, en su confusión inducida por las drogas, se preguntó si finalmente había perdido la cabeza. Solo Carlos permaneció firme, una mezcla de alivio y temor en sus ojos. Papá, susurró. Lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Ernesto avanzó hacia sus hijos, su mirada cargada de dolor y determinación. Es hora de que hablemos. Todos nosotros. Sin más mentiras, sin más engaños. Y así, en esa clínica de rehabilitación en Malibú, la familia García se enfrentaba a su momento de verdad. Los secretos enterrados durante años amenazaban con salir a la superficie, y las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarlos a todos. El silencio en la sala privada de la clínica era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ernesto García, el patriarca resucitado, se sentó a la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo los rostros conmocionados de sus hijos. Sé que tienen preguntas, comenzó Ernesto, su voz cargada de emoción. Y les debo respuestas. Pero primero, quiero escuchar la verdad de ustedes. Toda la verdad. Javier fue el primero en recuperar la compostura. ¿La verdad? ¿Qué verdad, papá? Tú eres el que nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Sí, intervino Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de ira y confusión. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Creímos que estabas muerto. Luis,
aún débil por la desintoxicación, murmuró, yo no entiendo nada. Carlos, sin embargo, permaneció en silencio, su mirada fija en su padre. Ernesto levantó una mano, silenciando las protestas. Lo sé, y lo siento. Pero necesitaba ver quiénes eran realmente, sin la sombra de mi influencia. Y lo que vi, me rompió el corazón. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Con un clic, la habitación se llenó de voces familiares, Javier discutiendo sobornos, Sofía planeando esquemas publicitarios falsos, Luis suplicando a traficantes. Los hermanos palidecieron, el peso de sus acciones cayendo sobre ellos como una losa. Pero eso no es todo, continuó Ernesto, su voz quebrándose. Carlos, hijo mío. Creo que es hora de que les cuentes la verdad sobre aquella noche. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos, quien pareció encogerse bajo el peso de las miradas. Comenzó, su voz apenas un susurro. Hace 10 años, la noche del accidente. No fue un accidente. Sofía jadeó. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Luis simplemente miró, confundido. Esa noche, continuó Carlos, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, vi a un hombre golpeando a su esposa en un callejón. Intervine. Él sacó un cuchillo. Luchamos. Y él cayó. Su cabeza golpeó el bordillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Llamé a papá, prosiguió Carlos. Él llegó antes que la policía. Me dijo que me fuera, que él se encargaría de todo. Nunca supe qué pasó después. Ernesto asintió gravemente. Pagué a testigos para que guardaran silencio. Hice que pareciera un accidente de tráfico. Protegí a mi hijo, pero al hacerlo, quizás cometí un error más grande. Javier se puso de pie de golpe, su silla cayendo al suelo. Un error. Carlos es un asesino. Y tú lo encubriste. Y luego tienes el descaro de juzgarnos. No fue su culpa, gritó Luis, sorprendiendo a todos. Estaba defendiendo a alguien. Es más de lo que cualquiera de nosotros ha hecho. Sofía, siempre calculadora, vio una oportunidad. Pero papá, si esto sale a la luz, destruiría a nuestra familia, nuestro legado. Ernesto miró a cada uno de sus hijos, el peso de décadas de secretos y mentiras visible en sus hombros caídos. Nuestro legado. ¿Qué legado? ¿Corrupción? ¿Egoísmo? ¿Adicción? He fallado como padre. Los he fallado a todos ustedes. Se levantó lentamente, sacando un sobre de su chaqueta. Este es mi testamento final. Real, legal y vinculante. En él, divido mi fortuna en 5 partes iguales, una para cada uno de ustedes, y la quinta, para caridad. Los hermanos se miraron, atónitos. Pero hay una condición, continuó Ernesto. Cada uno de ustedes debe pasar un año trabajando en el centro comunitario de Carlos. Sin privilegios, sin lujos. Aprendiendo el valor del trabajo duro y el servicio a los demás. ¿Y si nos negamos?, desafió Javier. Entonces, respondió Ernesto con firmeza, todo irá a la caridad. Y la verdad sobre todas nuestras acciones saldrá a la luz pública. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de resentimientos, secretos y, ahora, una chispa de algo nuevo, posibilidad. Carlos fue el primero en hablar. Yo acepto, papá. No por el dinero, sino porque es lo correcto. Luis, con lágrimas en los ojos, asintió. Yo también. Necesito cambiar. Sofía y Javier intercambiaron miradas, años de ambición y competencia pasando entre ellos. Finalmente, Sofía suspiró. Supongo que podría aprender algo nuevo. Javier, el último bastión de resistencia, miró a su familia. Por primera vez en años, vio más allá de la fachada, más allá de las máscaras que todos habían usado por tanto tiempo. Yo también acepto. Ernesto, con lágrimas en los ojos, miró a sus hijos. Esto no arregla todo. Tenemos mucho trabajo por delante, muchas heridas que sanar. Pero es un comienzo.
Mientras la familia García se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones y el desafío de reconstruir no solo sus relaciones, sino también sus propios caracteres, una cosa quedaba clara: el verdadero legado de Ernesto no sería su fortuna, sino la lección que finalmente había logrado enseñar a sus hijos. Afuera, el sol de California brillaba sobre Los Ángeles, una ciudad de sueños y desilusiones, de segundas oportunidades y redenciones inesperadas. Y en esa pequeña sala de la clínica, una familia rota comenzaba el largo y difícil camino hacia la sanación. La noticia explotó como una bomba en Los Ángeles: Ernesto García, magnate latino, vuelve de entre los muertos. Los titulares gritaban desde cada pantalla y portada de periódico de la ciudad. En el corazón de East LA, frente al modesto centro comunitario de Carlos, una multitud de reporteros y curiosos se agolpaba. Cámaras parpadeaban como luciérnagas frenéticas mientras la familia García emergía del edificio, Ernesto a la cabeza. Señor García, ¿cómo explica su resurrección? ¿Es cierto que desheredó a sus hijos? ¿Qué hay de los rumores sobre actividades ilegales en sus empresas? Las preguntas llovían como metralla, pero Ernesto levantó una mano, silenciando a la multitud. Amigos, vecinos, gente de Los Ángeles, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. He cometido errores. Muchos errores. Creí que el dinero y el éxito eran las medidas de un hombre. Estaba equivocado. A su lado, sus hijos escuchaban, cada uno luchando con sus propios demonios internos. Javier, otrora arrogante, ahora parecía pequeño en su camiseta del centro comunitario. Sofía, despojada de su maquillaje y joyas, mostraba una vulnerabilidad nunca antes vista. Luis, con ojeras pero ojos claros, se mantenía erguido por primera vez en años. Y Carlos, el pilar silencioso, observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Mi muerte, continuó Ernesto, fue una prueba. Una prueba para mis hijos, sí, pero también para mí mismo. Y todos fallamos. Pero de ese fracaso, hemos encontrado una nueva oportunidad. Los flashes de las cámaras se intensificaron, captando cada gesto, cada lágrima no derramada. A partir de hoy, anunció Ernesto, la fortuna García se dedicará a servir a esta comunidad. Mis hijos y yo trabajaremos aquí, en este centro, aprendiendo el verdadero valor del trabajo duro y el servicio a los demás. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aplaudían, otros murmuraban con escepticismo. De repente, una voz se alzó entre la multitud. Es una farsa. Los García son corruptos hasta la médula. Era el Coyote, el antiguo dealer de Luis, sus ojos brillando con venganza. Tengo pruebas. Grabaciones. El pequeño Luis aquí me debe una fortuna en drogas. El caos estalló. Los reporteros se abalanzaron, hambrientos de escándalo. Luis palideció, el peso de su pasado amenazando con aplastarlo. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Carlos dio un paso al frente. Es cierto, dijo, su voz resonando sobre el tumulto. Mi hermano luchó contra la adicción. Yo tengo sangre en mis manos de un incidente hace años. Todos hemos cometido errores. Pero estamos aquí, enfrentándolos, tratando de ser mejores. El silencio cayó sobre la multitud. Javier, en un acto que sorprendió a todos, incluido él mismo, puso una mano sobre el hombro de Luis. Y no está solo. Ninguno de nosotros lo está. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Somos una familia. Imperfecta, rota, pero una familia al fin y al cabo. Ernesto miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y dolor. No pedimos perdón, dijo, dirigiéndose a la multitud. Solo pedimos una oportunidad para demostrar que podemos cambiar, que podemos hacer las cosas bien. Entre la multitud, rostros conocidos comenzaron a emerger. Doña María, la anciana de las clases de inglés. Familias que Carlos había ayudado a lo largo de los años. Incluso algunos de los políticos que Javier había intentado sobornar. Una mujer mayor dio un paso al frente, su rostro arrugado pero sus ojos brillantes. Yo les creo, dijo con voz firme. He visto el trabajo de Carlos aquí. Si el resto de la familia es la mitad de dedicada,
entonces merecen una oportunidad. Poco a poco, más voces se unieron. No era perdón, no era absolución, pero era un comienzo. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, bañando la escena en tonos dorados y rojizos, la familia García se encontró unida por primera vez en años. No por dinero, no por apariencias, sino por la promesa de un nuevo comienzo. Ernesto miró a sus hijos, luego a la comunidad que los rodeaba. Esto, dijo suavemente, este es el verdadero legado. No el dinero, no el poder, sino la capacidad de admitir nuestros errores y trabajar para corregirlos. Y mientras las cámaras seguían parpadeando y los reporteros lanzaban preguntas, la familia García entró de nuevo al centro comunitario, listos para comenzar el largo y difícil camino de la redención. La historia de los García estaba lejos de terminar. Los desafíos que enfrentarían serían enormes, los escépticos muchos. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero real. Y en Los Ángeles, la ciudad de los ángeles caídos y las segundas oportunidades, eso era más que suficiente para empezar. Un año había pasado desde aquel tumultuoso día frente al centro comunitario. Los García, otrora símbolos del éxito latino en Los Ángeles, se habían convertido en el centro de un experimento social que captó la atención de toda la nación. El sol apenas despuntaba sobre East LA cuando Ernesto García se sentó en la pequeña oficina del centro comunitario. Frente a él, 4 carpetas, una para cada uno de sus hijos. Suspiró profundamente, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar pesaba sobre sus hombros. Uno a uno, sus hijos entraron en la oficina. Ya no eran las personas que habían sido un año atrás. Javier, vestido con una simple camisa de trabajo, tenía callos en las manos por primera vez en su vida. Sofía, sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta práctica, llevaba la camiseta del programa de alfabetización que ahora dirigía. Luis, con ojos claros y postura erguida, lucía la serenidad de alguien que ha enfrentado sus demonios y ha sobrevivido. Y Carlos, siempre el pilar silencioso, mostraba en su rostro las líneas de preocupación de quien carga con las esperanzas de una comunidad entera. Mis hijos, comenzó Ernesto, su voz cargada de emoción. Hace un año, les presenté un desafío. Trabajar aquí, en este centro, sin privilegios ni lujos. Aprender el valor del trabajo duro y el servicio a los demás. Hoy es el día de la verdad. Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas. A pesar de todo lo que habían pasado juntos en el último año, la sombra de la competencia y la desconfianza aún persistía. Ernesto abrió la primera carpeta. Javier, dijo, mirando a su hijo mayor. Comenzaste este año con arrogancia y desdén. Pero has aprendido humildad. El programa de microcréditos que iniciaste ha ayudado a docenas de pequeños empresarios en la comunidad. Javier asintió, una mezcla de orgullo y vergüenza en sus ojos. Sofía, continuó Ernesto. Tu programa de alfabetización ha dado esperanza a cientos de inmigrantes. Has usado tus habilidades de marketing para el bien, no para la vanidad. Sofía sonrió suavemente, recordando cómo había llorado de frustración en sus primeras semanas, añorando su antigua vida de lujos. Luis, la voz de Ernesto se suavizó. Tu lucha contra la adicción ha inspirado a otros. El grupo de apoyo que fundaste aquí ha salvado vidas. Luis bajó la mirada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Y Carlos, Ernesto miró a su hijo menor con orgullo. Siempre fuiste el corazón de este lugar. Este año solo has cementado tu dedicación y compasión. Carlos asintió en silencio, su mente ya en los próximos proyectos para el centro. Ernesto cerró las carpetas y miró a sus hijos. He tomado una decisión, anunció. Sobre la herencia. La tensión en la habitación era palpable. A pesar de todo lo que habían aprendido, el dinero aún tenía poder sobre ellos. He decidido, Ernesto hizo una pausa dramática, desheredarlos a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier abrió la boca para protestar, pero Ernesto levantó una mano. Déjenme terminar. Los desheredaré, porque ya no necesitan esa herencia.
Cada uno de ustedes ha demostrado que puede crear su propio legado, uno basado en el servicio y la compasión, no en el dinero. Los hermanos se miraron, sorprendidos. La fortuna García, continuó Ernesto, se dividirá. Una parte sustancial irá a este centro comunitario y a otros proyectos similares en toda la ciudad. El resto es para ustedes, pero no como una herencia. Como capital semilla para sus propios proyectos de servicio comunitario. Javier fue el primero en hablar. Papá, gracias. Tienes razón. No necesitamos esa herencia. No de la forma en que pensábamos. Sofía asintió. Este año me ha enseñado más que toda mi vida anterior. El dinero no puede comprar la satisfacción que siento al ver a alguien leer su primera palabra en inglés. Luis, con voz temblorosa, añadió, prefiero ser pobre y estar sobrio que tener todo el dinero del mundo y volver a ese infierno. Carlos, siempre el más reflexivo, miró a su padre y hermanos. Familia, dijo suavemente, ese es el verdadero legado. No el dinero, sino esto. Nosotros. Unidos. Ernesto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Entonces, ¿están de acuerdo con mi decisión? Los 4 hermanos se miraron, y por primera vez en años, quizás por primera vez en sus vidas, hubo un entendimiento genuino entre ellos. Sí, respondieron al unísono. Ernesto se levantó, lágrimas en sus ojos. Entonces, mis hijos, vayan. Creen su propio legado. Hagan de este mundo un lugar mejor. Mientras salían de la oficina, hacia el bullicio del centro comunitario que ya cobraba vida con el inicio del día, cada miembro de la familia García sentía algo nuevo, paz. La paz de saber quiénes eran realmente, de haber enfrentado sus demonios y haber salido victoriosos. Afuera, Los Ángeles despertaba. La ciudad que una vez los había visto como símbolos de éxito material ahora los veía de manera diferente. No como los ricos García, sino como los García que estaban cambiando su comunidad, un día a la vez. Y mientras el sol se elevaba sobre la ciudad de Los Ángeles, iluminando las calles de East LA, la familia García salió unida a enfrentar un nuevo día, un nuevo desafío, y un futuro lleno de posibilidades. Este era su verdadero legado. No uno de dinero y poder, sino de redención, servicio y amor. Un legado que perduraría mucho más que cualquier fortuna. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.